Vamos a dar inicio a la charla. Quien les habla es Omar Caicho Arias, gerente comercial de la empresa B-Security del Perú. Pero antes de iniciar quisiéramos tener unas palabras a nombre de nuestro gerente general de la empresa, señor Javier Echevarría. Sí, gracias Omar. Ante todo, buenas tardes con todos los participantes. Desde ya, las gracias por participar de esta charla, que es una charla sumamente importante para nuestro país, para nuestra ciudad y también para cada uno de ustedes, considerando de que somos parte de la industria de la seguridad en la industria de detección de incendio, ¿no? Como ustedes ven, B-Security sigue en la vanguardia, seguimos desempeñando o buscando las mejores soluciones para poder ser parte de cada uno de ustedes en el sentido de apoyar con equipos, con capacitaciones, con tecnología, con nuevas tecnologías para la industria de la seguridad y sobre todo para la industria de la seguridad de detección de incendio. En esta ocasión contamos con uno de los miembros de lo que es INDECI o fue INDECI para que les hable sobre las reglas, las normas, las nuevas normas que en nuestro país, nuestra ciudad, se viene estableciendo. Bien, no quiero cansarlos, nuevamente agradecerles y gracias por apostar por nuestra marca, por nuestro producto. Continúa, por favor, Omar. Omar, ¿no tienes audio? Al final de la charla, perdón, ustedes saben que vamos a hacer el sorteo también de un panel de alarma contra incendio. Entonces, los dejamos con el señor Frisa Lanoca para que pueda iniciar la charla. Gracias. Ok, Omar, muchísimas gracias. Bueno, agradecer ante todo a la empresa B-Security, al señor Javier Echevarría y Omar Caicho por brindarme su confianza para poder brindarles una capacitación y una orientación sobre la nueva reglamentación que rige actualmente con respecto al tema de defensa civil, ¿no? El día de hoy vamos a empezar una nutrida agenda donde vamos a ver diferentes puntos. Primero que nada, me presento, yo soy el ingeniero Fritz Alanoca, he sido inspector por la Municipalidad de Lima y por INDECI aproximadamente unos 5 años. Tengo la experiencia de haber sido inspector, de haber estado en el lado de las personas que verifican las instalaciones que quizás ustedes están instalando, adecuando o haciendo mantenimiento. Y ahora estoy del otro lado, porque también tengo una empresa que se encarga de la consultoría en defensa civil y asimismo la instalación de sistemas de alarma contra incendio. Entonces, tengo esa posibilidad de brindarles dos puntos de vista, desde un punto de vista normativo, por un inspector, y desde un punto de vista técnico, que conoce las limitaciones que podemos tener para cumplir estas reglamentaciones. Así que gustosos de absorber cualquier tipo de preguntas y las pueden hacer en cualquier momento. Esperemos que podamos completar todas sus interrogantes. El día de hoy vamos a hablar un poco de la normativa vigente, la matriz de riesgos, cómo es el trámite de licencia de funcionamiento, que ha cambiado. ¿Me escuchan? Perdón. Claro, no tanto. El certificado de defensa civil, las inspecciones de defensa civil, las visitas inopinadas, las instalaciones y algunos casos reales que vamos a mostrar. Bueno, con respecto a la normativa vigente, esto es un tema un poquito engorroso, un poquito difícil de poder manejar porque realmente no todos sabemos la reglamentación, pero es importante que las tengamos presentes. Así que en el tema de normatividad general vamos a hablar de 4 normativas muy importantes que tienen que regir todo el tema de defensa civil. Para empezar, la normativa general con la cual se basa todo trámite o gestión que se realice en alguna municipalidad es la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 27444. Para aquellas personas que quieran informarse o detallarse más al milímetro sobre estas características, les sugiero revisar. Pero vamos a lo puntual. Aquí lo puntual básicamente son las reglas de juego. La ley 27444 te especifica claramente cómo se debe realizar el procedimiento administrativo que usted va a realizar en la municipalidad, ya sea el trámite de licencia de funcionamiento o ya sea el trámite de defensa civil.
todo trámite que se realiza en la Municipalidad de Lima, en cualquier distrito, perdón, se basa en función a la ley. Asimismo, hablamos también del Reglamento Nacional de Edificaciones, que fue promulgado en el 2006. Este reglamento es fundamental para todas aquellas personas que van a tramitar INDECI o defensa civil. El Código Nacional Eléctrico data del 2006, con la resolución ministerial 037, y la ley 29060, que tiene que ver con la ley de excelencia administrativa. Asimismo, para lo que es licencia de funcionamiento, vamos a hablar de la ley marco de licencia de funcionamiento, que es de acuerdo a la ley 28976, el decreto supremo 006 y el decreto legislativo 271. Todos estos decretos legislativos, normas, son lo fundamental para que usted, cuando tenga que tramitar o encuentra alguna limitación o alguna observación, estas son las normas fuentes por las cuales usted podrá absolver todas sus consultas. Así que les sugiero que las puedan ir consiguiendo en la medida de que vayan gestionando el trámite. Y bueno, el día de hoy lo que realmente nos interesa es el tema de defensa civil. Y todo nace de una ley 29664, que es la Ley del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, el decreto legislativo 1200, que data del 2015 aproximadamente, el nuevo reglamento de inspecciones técnicas, que data del 2018. No sé si recordarán ustedes, hace varios años, aquellos técnicos que se encuentran trabajando ya más de 6 años, 5 años por lo menos, podrán recordar que los certificados de defensa civil tenían una vigencia de 2 años y que en un momento cambió a una vigencia indeterminada. No sé si recuerdan esa etapa. Bueno, esa etapa hubo un retroceso, hubo un cambio, porque las empresas, cada vez que pasaban el certificado de defensa civil, no renovaban o no tenían la conciencia de seguridad, en la cual no hacían el mantenimiento adecuado. Se detectó que una vez que la gente realizaba el trámite de defensa civil, obtenía el certificado y después no pasaba nada. No hacían mantenimiento de los equipos, no hacían recarga de los extintores, no hacían mantenimiento al sistema de alarma contra incendios y a todo lo que es sistema de seguridad. Eso fue inadmisible. Y el caso más sonado y el ejemplo más claro fue lo que pasó en las Malvinas. Lamentablemente tuvo que morir 2 personas para que el Parlamento tuviera alguna decisión de revertir este hecho. Y eso fue promulgado con el decreto supremo 002 del 2018, quien retornó a la vigencia de 2 años. A partir de esa fecha, desde el 2018, todos los certificados de defensa civil tienen una vigencia de 2 años, no más, no menos. Y bueno, asimismo también existe un manual. Ustedes pueden buscar en internet el decreto, el documento 016-2018 del CENEPRED, ¿ya? Donde van a encontrar los lineamientos generales de cómo es la inspección de defensa civil. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son la documentación? ¿Cuáles son los certificados que necesitas? Todo lo relacionado a la inspección. Ahora vamos a hablar de una normativa temporal que salió hace poco. Cuando inició la pandemia, estamos hablando de marzo más o menos del año pasado, hubieron certificados de defensa civil que estaban a puertas de vencer. A raíz de la pandemia, hubo el decreto legislativo 1497 que prorrogó la vigencia de aquellos certificados que estaban a punto de vencer. Entonces, si usted contaba con un certificado de defensa civil a punto de vencer en esa fecha, en mayo se promulgó, el 9 de mayo del 2020, se promulgó este decreto legislativo en la cual ampliaba su vigencia de certificado de defensa civil. ¿Qué quiere decir esto? Que su certificado, por ejemplo, vencía en junio de 2020, usted tenía una vigencia de 1 año para poder continuar con sus operaciones con tranquilidad. ¿Eso qué significaba? Que no había ningún problema ante cualquier fiscalización, su certificado estaba vigente. Ojo, pero esos eran para aquellos locales que tenían una vigencia después de la promulgación de la declaratoria de emergencia, que fue aproximadamente 15 o 16 de marzo de 2020, si mal no recuerdo. De esa fecha para adelante, aquellos locales que vencían tenían una ampliación de 1 año. Aquellos locales que vencieron antes de la promulgación de la declaratoria de emergencia
lamentablemente ya no se hacían beneficiosos de esta ampliación. Eso acaba de vencer, porque ya pasó un año, ya estamos ya a más del 9 de mayo, y lamentablemente, pues ahora ya todos los certificados que tenían ampliación ya están caducos. Así que a ponerse las pilas para gestionar el nuevo trámite. Ahora, vamos a hablar un poco de... Muchos preguntan, ¿no? ¿Qué es? ¿Es defensa civil? ¿Es INDECI? ¿Es ITSE? Los tres conceptos son los mismos. Lo que cambia es el tiempo. Inicialmente, todo el tema de defensa civil se hacía en el INDECI. El INDECI tenía la segunda región, que se encontraba en Galvez Barnechea, en la oficina central de INDECI, donde allí de todo Lima se iban a dejar todos los expedientes. Ustedes entenderán que una sola entidad que se encargue de todo Lima, pues era un caos. Esto generó que los certificados y los trámites en sí duraban de 6 a 1 año en algunos casos, en los mejores de los casos, ¿no? Después esto fue absorbido por la Municipalidad de Lima, y en la Municipalidad de Lima ya se llamó ITSE, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Evacuaciones. Estas inspecciones técnicas tuvo el mismo problema que INDECI. En la Municipalidad de Lima también se llegó a acumular los números de expedientes, generando retrasos y lentitud en el proceso. Volvimos inicialmente a la etapa en la cual estuvimos trabajando bien con una buena cantidad de inspectores. Todos los inspectores trabajábamos en la municipalidad. Iniciamos con 2 o 3 meses de trámite, lo que era normal, pero después ya con 1 año, 2 años o 3 años de experiencia, volvimos a la acumulación de expedientes y nuevamente con la lentitud de los trámites. A todo ello, se decidió crear el nuevo órgano regulador, que es el CENEPRED. El CENEPRED ahora es el encargado de brindar las certificaciones a todos los inspectores a nivel nacional. Existe una página web donde se encuentra en el CENEPRED registrado cada uno de todos los inspectores con un certificado, con una resolución emitida por el CENEPRED. Todos los inspectores cuentan con una resolución, y su certificado de resolución es indefinida, tienen vigencia de por vida, a menos que tengan algún problema administrativo que se puede generar, ¿no? Ahora, asimismo, como ya los inspectores pasamos a ser parte del equipo del CENEPRED, las inspecciones, la ejecución de las inspecciones pasaron a manos de cada distrito. ¿Para qué? Para minimizar la saturación de todos los expedientes que habían en un solo lugar, que era la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron distritos muy eficientes, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco de repente, y hubieron distritos un poco menos eficientes, por no decir los ineficientes, ¿no? Donde generaron pues lentitud, le generaron inclusive hasta problemas con los administrados, no habían personal adecuado, no había inspectores del nivel necesario para ejecutar las inspecciones. Entonces, se dividió de esa manera. El órgano regulador fue el Ministerio de Vivienda. Ah, perdón, eso es algo que olvidé decirle. El órgano que ahora, hace poco, recientemente, nosotros pertenecemos ahora al Ministerio de Vivienda. Ya pasamos del ser del CENEPRED al Ministerio de Vivienda. Pero el Ministerio de Vivienda solamente regula el tema normativo. Nos da las herramientas necesarias para nosotros ejecutar las inspecciones. El órgano sancionador para el inspector es el CENEPRED. Si usted tiene una queja con algún inspector porque considera que hizo una mala praxis en su inspección, usted puede presentar una queja ante el órgano sancionador, en este caso es el CENEPRED. Y el órgano ejecutor que se encarga de hacer todas las ejecuciones de las inspecciones son las municipalidades distritales. Todas las municipalidades distritales del país se encuentran habilitadas para ejecutar inspecciones de defensa civil. Lo que significa que ahora en cada distrito usted va a encontrar un área específicamente de defensa civil. Ya no se llama INDECI, se llama área de defensa civil o área de gestión de riesgos, dependiendo de cada municipalidad. Entonces, si usted tiene un local en Jesús María, por ejemplo, y quiere hacer un trámite de un local, simplemente va a la municipalidad, al área de gestión de riesgos, ¿no? Ahora, si usted quiere hacer un evento de más de 3.000 personas aproximadamente, tiene que tramitarlo ya en la municipalidad provincial. En este caso de Jesús María, nos vamos a Lima Metropolitana.
Si usted se encuentra en provincia, también tiene que remitirse a su municipalidad provincial. Y si hablamos de un evento mayor a 3.000 personas, hablamos ya de una municipalidad metropolitana. En este caso, Lima Metropolitana, y en otros casos también las provincias, ¿no? Ahora, esto obviamente ya los permisos para ICES, EXE, perdón, de hasta 3.000 personas ya no se están dando pues por el motivo de la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de un nuevo concepto que ha empezado a regir en base a la nueva reglamentación, que es el decreto 002, que es la matriz de riesgo. En la matriz de riesgo ahora existen clasificaciones. Antes nosotros evaluamos con un solo anexo. Un anexo es un formulario de observaciones en la cual el inspector se remite para hacer la verificación al local. Antes existían 4 o 3 formularios. Un formulario era para todos los locales de menor riesgo, o que se llamaba inspección de detalle. Otros eran para los locales que se llamaban multisectorial, multidisciplinario, si mal no recuerdo ahorita el nombre, y el otro era para instalaciones médicas. Entonces, eran de diferente complejidad, y en el primer formulario teníamos una serie de 100 observaciones, en el otro 150 y en el otro 200. Dependiendo de la complejidad, había un número determinado de observaciones que hacía el equipo inspector. Ahora no, ahora todo eso cambió, ahora se hace en función de una matriz de riesgo. ¿Qué significa? Lo que se ha hecho ahora es dividir las empresas por funciones. Existe una empresa de función comercio, existe una empresa de función educación, colegios, institutos, universidades, existe unas empresas de función médica o de función salud, que son hospitales, clínicas, centros médicos, postas médicas. Existe la función industria, que hay industria, gran industria, media industria, pequeña industria. Existe la función comercio, la función oficinas administrativas, entre otras. Y entonces a todas estas industrias se le ha dado unas características. Por ejemplo, hemos puesto aquí la función comercio. En la función comercio nosotros vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 diferentes clasificaciones. Entonces, cuando usted quiere tramitar el certificado de defensa civil, usted tiene que remitirse a estos cuadros de funciones. Si está hablando de una empresa comercial, por ejemplo, la 7.2, yo soy un módulo de un stand cuyo está dentro de un mercado de abastos. Y entonces, ¿qué riesgo me corresponde? Existen ahora 2 tipos de riesgo, el riesgo de incendio y el riesgo de colapso. Entonces, si usted se encuentra en el punto 7.2, tiene que remitirse al riesgo de incendios generando un riesgo medio y el riesgo de colapso generando un riesgo bajo. Si usted se encuentra en la categoría 7.5, va a tener un riesgo muy alto y alto. Entonces ahora existen 4 niveles de riesgo, muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? Estos tipos de riesgo están en función a las características de área, número de piso, antigüedad, uso. Las características ya están dadas en cada matriz de riesgo, así que no hay mucho que pensar. Usted solamente tiene que remitirse a la matriz de riesgo. Esto ha facilitado de alguna manera a todos los inspectores y a todos los administrados, te permite saber de antemano en qué tipo de riesgo estoy. Entonces, identificamos claramente que tenemos riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Separemos el bajo y el medio en un nivel, digamos, aceptable, y el alto y muy alto, digamos, con un nivel de mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta clasificación de riesgos, en la parte de la matriz de riesgo, ustedes van a encontrar la función, ¿no? ¿A qué se refiere? El comercio, a la descripción de las características del establecimiento, que ya lo estamos comentando, y los niveles de riesgo. Como les comenté, existen diferentes tipos de riesgo, que es la matriz de salud, la función de riesgo de la matriz salud, la función de encuentro, llámese discotecas, bares, gimnasios, hospedajes, hoteles, aparhotel, educación, colegios, institutos, industrias, oficinas administrativas, comercio, que puede ser desde una tiendita hasta un centro comercial, almacenes. En almacenes ha cambiado bastante. También hay un rubro, que es el rubro de juegos de azar, juegos de mesa, que no está aquí, pero se está considerando como encuentro. O sea, cuando usted, por ejemplo, un casino, ¿en qué rubro lo encuentro? Lo encuentras en
en la matriz de riesgo de encuentro, ¿no? Ok, vamos a hablar ahora un poco de cada uno de ellos. En realidad, esto está en la reglamentación. Yo, si gusta, después a Omar le puedo pasar los anexos para que puedan identificar todos el riesgo en el cual corresponden, ¿no? Pero vamos a leer rápidamente. En la función salud nos encontramos con diferentes tipos de clasificación. Desde la clasificación muy alta, que puede ser un hospital de un tercer nivel, donde existen camas de internamiento. Este nivel tiene muy alto tanto en colapso y en incendio. Y el nivel más bajo puede ser una posta médica, donde quizás hayan consultorios para atención ambulatoria, ¿no? Asimismo, la función encuentro, donde podrán encontrar, y aquí el criterio, por ejemplo, ya es el aforo. Cuando yo tengo más de 50 personas, ya es un mayor riesgo. Cuando son menos de 50 personas, es un riesgo menor, ¿no? Así también se considera un riesgo alto cuando están en sótanos. Discotecas, casinos que se encuentran en sótano también son catalogadas como riesgo muy alto. También en la función de riesgo de hospedaje, consideramos aquellos edificios que son de 3 estrellas o de 4 estrellas, y también por el área que los aloja, ¿no? Pueden tener 500 metros cuadrados por piso, entonces estos ya tienen un área mucho más grande, donde allí sí se consideran riesgos muy altos, ¿no? Aquellos que también tienen estacionamientos, este es un riesgo considerable. Todas estas matrices de riesgo se podrán dar cuenta, están siendo personalizadas para cada función. Entonces, ya no es como antes. Antes el inspector iba con un solo checklist y verificaba igual para todos. No, ahora ya no. Ahora, en función a lo que usted va a gestionar o tramitar, en función a su local, a la función al uso del local, se va a gestionar un tipo de inspección que va a ser catalogado en base a esta matriz. En la función industria, por ejemplo, vemos que un riesgo bajo es el taller artesanal, pero un riesgo alto es una industria en general. Fábricas de cualquier tipo de productos explosivos, materiales relacionados, talleres o fabricación de pirotécnicos son catalogados como riesgos muy altos. Oficinas administrativas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un edificio hasta 4 pisos de planta techada, pero de un piso igual o menor a 560 metros, estamos considerando un riesgo medio o bajo. ¿Cuáles son riesgos muy altos? Cuando, por ejemplo, tenemos una planta techada por piso mayor a 560 metros cuadrados. En la función comercial, aquí el riesgo más bajo son edificaciones hasta 3 pisos de área techada y hasta 750 metros cuadrados. Y los más altos obviamente son los mercados minoristas, los mercados mayoristas, supermercados, ¿no? Que tienen un aforo considerable. En el caso de los almacenes, ya se evalúan otros criterios porque el tema de almacenes acaba de ser modificado en la reglamentación de acuerdo al capítulo 11 del Reglamento Nacional de Edificaciones, anexo A130, ha sido modificada recientemente, hace como un año, y esto ha generado pues que haya una clasificación. ¿En función a qué? En función a la altura, en función al tipo de producto que almacenas. Es distinto el riesgo de una empresa que almacena fierros a otro que almacena maderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se diferencia eso a la altura del techo. Si yo tengo 5 metros de altura, 7 metros de altura, hangares de 10 metros de altura, tiene un mayor riesgo. Entonces, esa característica se tiene que evaluar. Y casi todos en general se han dado cuenta, es alto o muy alto. Bueno, esto es con respecto al tema de una introducción de cómo es el tema de la matriz de riesgo. Ahora vamos a hablar un poco de la licencia de funcionamiento. ¿Y por qué ahora hablo de la licencia de funcionamiento? Porque cuando usted va a tramitar defensa civil, existen 4 escenarios y 2 de ellos pertenecen a la licencia de funcionamiento. Bueno, todos ya sabemos que es una licencia de funcionamiento, es una autorización para el desarrollo de las actividades, en la cual generalmente son indeterminadas, generalmente, pero hay distritos que le sacan la vuelta y generan licencias de funcionamiento temporal. ¿Para qué? Obviamente para beneficio de sus arcas, ¿no?
No todos los distritos, obviamente. También existen pues municipios que es por alguna ordenanza municipal que brinda licencia de funcionamiento temporal a algunos eventos temporales, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de la licencia de funcionamiento? Uno va a la municipalidad de cada distrito, ¿no? Ingresa los documentos, entre ellos una declaración jurada. Son simplemente declaraciones juradas firmadas por representante legal, declaración jurada de los cumplimientos de defensas de condiciones de seguridad. Esto es una declaración jurada donde tú dices que cumples con defensa civil. Así de simple. Ahora, estamos hablando, acá hay algo que olvidé mencionar, que estamos hablando de una ITSE posterior. Acá sí hay un tema. Recordarán que en nuestros cuadros tenemos 4 riesgos. Voy a retroceder un poco para que lo puedan apreciar en este anterior. Van a ver que tenemos 4 riesgos definidos: bajo, medio, alto y muy alto. ¿Se acuerdan que les comenté que vean, agrupemos los 2 riesgos primeros, bajo y medio? Bajo y medio se cataloga como un riesgo, como un nivel de inspección posterior. Y alto y muy alto como un nivel de inspección previa. ¿Por qué? Ahora voy a explicar. Cuando su local tiene un nivel de riesgo bajo o medio, usted puede tramitar su licencia de funcionamiento y su certificado de defensa civil en un solo trámite. En uno solo. Ahora, la normativa ha permitido agilizar los trámites en un solo expediente para que no presente un expediente por acá y otro expediente. No, ahora usted puede tenerlo. Ahora, ¿qué locales necesitan una licencia de funcionamiento con un certificado de defensa civil? Un local nuevo. Aquellos locales que por primera vez van a iniciar operaciones tienen que tramitar obligatoriamente este procedimiento. Esta ITSE posterior más licencia de funcionamiento. Entonces usted va a la municipalidad y dice, quiero empezar a operar este negocio. Lo primero que le van a decir, llene estos formularios, llene estos requisitos, que son los que está aquí, porque usted no tiene defensa civil tampoco. Entonces tiene que hacer una declaración jurada, y usted en esa declaración jurada va a afirmar que cumple con las condiciones de seguridad. Asimismo, en el caso de una botica, en el caso de farmacias, necesitan una autorización sectorial. Entonces, pongámoslo en una bodega no necesita ningún tipo de autorización sectorial. Entonces, con esos 2 documentos, con la declaración jurada y con la declaración jurada de representante legal y la declaración jurada de las condiciones de cumplimiento de seguridad, usted ya puede iniciar operaciones. Paga el TAS a la municipalidad y en 2 o 3 días le están entregando primero su licencia de funcionamiento. Así de simple. Ahora se ha mejorado mucho el tema de la licencia de funcionamiento. Ahora, en el caso de que usted de que su local se encuentre en un riesgo alto o muy alto, ya usted tiene que generar un trámite que se llama ITSE previa. En ese trámite ya intervienen más requisitos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un local de riesgo alto o muy alto, necesitamos que vaya un equipo especializado, un equipo de inspectores con mayor conocimiento, con mayor experiencia, y no solamente uno. En una inspección posterior, que son los niveles bajo y medio, va uno solo. Un solo inspector le verifica todas las condiciones. Puede ser un arquitecto. Sí, un arquitecto le puede verificar hasta la parte eléctrica. En realidad hay muchas discusiones sobre la responsabilidad de los inspectores, porque el inspector como arquitecto no va a verificar la parte eléctrica, va a verificar lo que conoce, la experiencia que tiene. Un inspector de seguridad tampoco. Un inspector eléctrico va a verificar la parte eléctrica, pero no va a saber nada de arquitectura, no va a saber nada de seguridad. Entonces hay un poco de, todavía falta afinar aquellos criterios necesarios para cuando vaya un solo inspector. Ahora, también hay municipios que contratan bomberos. Los bomberos también están habilitados, en algunos casos que están certificados, pueden hacer la inspección de defensa civil. Pero obviamente no tienen todas las habilidades que todos los demás inspectores que son colegiados y habilitados, ¿no? Entonces, no es desmerecer a los bomberos, sino que también los bomberos, hay bomberos que no son profesionales y bomberos que sí son profesionales. Bomberos profesionales pueden ser un ingeniero, un arquitecto o un electricista. Entonces, este ingeniero electricista puede hacer una inspección de nivel mayor. Aquellos técnicos, bomberos o ingenieros que no tienen mucha experiencia
pueden realizar inspecciones de nivel posterior, bajo o medio. Entonces, estamos ahora en una inspección previa. ¿Quiénes son los que van a ir? Van a ir 3 inspectores. ¿Quiénes van a ser estos inspectores? Van a ser un inspector, un arquitecto, un ingeniero electricista, y un ingeniero civil o un ingeniero de seguridad. ¿Cuáles son los requisitos? La declaración jurada para la licencia de funcionamiento, declaración jurada de representante legal, declaración jurada de las condiciones de seguridad, pero acá ya tiene que presentar más cosas. Tiene que presentar creo que es el plano de arquitectura, plano de ubicación, plano de señalización, plano de evacuación, constancias, certificados, instalaciones de pozo de tierra, constancia de pozo de tierra y demás documentos que lo puede encontrar en la reglamentación. Entonces ya se arma todo un expediente completo. Entonces se da cuenta ahora de que si usted va a iniciar un trámite para un local que tiene un riesgo bajo o medio, va a ser bien sencillo que usted lo pueda gestionar porque simplemente tiene que llenar las declaraciones juradas. Obviamente, usted declara que sí cumple. Eso significa que en algún momento lo van a inspeccionar. Y si en esa inspección lo inspeccionan y no cumple, le van a revocar la licencia de funcionamiento que pudo haber obtenido. En este caso, en una ITSE previa para locales de riesgo alto o muy alto, van a tener que presentar un expediente y no se le va a otorgar la licencia de funcionamiento hasta que apruebe defensa civil. En el anterior caso, ya le entregaban la licencia de funcionamiento primero. Ahora no. Ahora usted tiene que esperar a aprobar defensa civil, el equipo colegiado que va, inspección local, da su buena pro y recién usted está calificado para obtener su licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento, bueno, las características, la declaración jurada es el número de RU, y para personas jurídicas, ¿no? Los requisitos generales son estos, ¿no? La declaración jurada también puede ser persona natural, persona jurídica. La declaración jurada de condiciones de seguridad para el caso de licencia de funcionamiento es un anexo 4 que lo pueden encontrar en la página web del CENEPRED, donde encuentran todos los anexos necesarios de todo lo que es ITSE. Si gustan, después a Omar le puedo pasar los links necesarios para que todos puedan bajarse estos anexos, donde se encuentran claramente identificados qué documentos hay que llenar. Ahora vamos a hablar de aquellos locales que solamente van a tramitar defensa civil. Estoy hablando de aquellos locales que ya cuentan con una licencia de funcionamiento, que van a renovar, ¿de acuerdo? En este caso, hablamos el certificado de defensa civil. Bueno, tiene una finalidad, ya todos sabemos qué es un certificado de defensa civil, sabemos que es un documento que valida que usted cumple con las condiciones de seguridad. La obligatoriedad. Todos están obligatoriamente, todo local comercial. ¿Quiénes no están obligados realmente, no? Antes la reglamentación decía, iglesias no pasan defensa civil, comisarías no pasan defensa civil, instituciones del Estado no pasaban defensa civil. Ahora, con el nuevo reglamento, lo pasan todos. ¿Quiénes están exentos? Son las viviendas multifamiliares, que inclusive podrían pasar si lo solicitan, pero ya no. Ahora, ¿una comisaría pasa? Sí, pasa defensa civil. ¿Usted se puede quejar porque la comisaría no tiene las condiciones de seguridad? Sí, se puede quejar. Usted va a una entidad pública y no cuenta con las condiciones, no tiene extintores, no tiene alarma contra incendios, no tiene gabinetes, no cumple con las condiciones de seguridad. Claro, el Estado a veces no se hace autoinspección, pero debería hacerlo. En algún momento me tocó hacer una inspección a una entidad del Estado y sí, efectivamente se formuló una serie de observaciones, pero el Estado pues demora un poco en implementar estas observaciones, puesto que tiene que hacer toda una serie de presupuestos para tener el dinero y ejecutar las obras necesarias. La naturaleza de las inspecciones, bueno, ya todos sabemos de que nuestro país, Perú, se encuentra en una zona sísmica, así que la matriz de riesgo está orientada a dos grandes columnas. Uno es el riesgo de incendios y otro es el riesgo de colapsos. Estos dos riesgos vienen por la vulnerabilidad que tiene nuestra zona geográfica. Tenemos sismos muy altos que han ocurrido en Pisco, en Ica,
donde hasta ahorita no se pueden reponer en algunos casos, ¿no? Fenómenos del niño que también pueden afectar, pero básicamente Defensa Civil analiza dos riesgos importantes: la vulnerabilidad ante un incendio y la vulnerabilidad de su local ante un sismo. Bueno, entonces hablamos ahora del trámite para aquellos locales que tienen un riesgo bajo o medio, pero que solamente van a renovar. Entonces, el trámite es igual, se presenta una serie de documentos, se paga una tasa en la municipalidad y se le otorga la licencia de funcionamiento en 2 días. Esto es inmediato, se programa la fecha de la diligencia y se realiza una inspección a los 7 días. Sí, se realiza una diligencia en 7 días hábiles y se otorga el certificado a los 9 días hábiles. Ya, acá hay un tema, creo que me estoy confundiendo, sobre algunas características sobre el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Aquí es donde nos encontramos en la situación que yo les había comentado. Perdón, había una confusión en cuanto a las diapositivas. Les mencioné aquellos locales que sí contaban con su licencia o no contaban con licencia de funcionamiento, ¿no? Aquellos locales que no cuentan con licencia de funcionamiento y van a tramitar defensa civil, entonces pasan todo este flujograma. Presentan la documentación, pagan la tasa, se realiza la diligencia de los inspectores para un riesgo alto o muy alto, tienen unos 20 días para subsanar las observaciones, donde se hace una segunda diligencia y esta respuesta pasa al área de licencias, donde se emite la licencia de funcionamiento en 8 días. Entonces, hay una serie de requisitos que hay que llenar, que son los anexos 1, anexos 2, anexos 3, donde se encuentra la matriz de riesgo y usted tiene que marcar en qué riesgo se encuentra, y el anexo 4, donde usted tiene que indicar los metros cuadrados, una declaración jurada donde indica los metros cuadrados y las características que tiene su local. Entre los requisitos más importantes para la presentación de un expediente de INDECI para locales de riesgo alto y muy alto, estamos hablando de los planos de ubicación, ¿no? Un plano de arquitectura, plano de distribución, los cálculos de aforo, ¿no? Estos cálculos de aforo tienen que ser firmados por arquitectos colegiados y habilitados. Las municipalidades, los inspectores ahora tienen la facilidad de entrar a las páginas web de los colegios de ingenieros, donde pueden validar si es que el ingeniero que ha firmado es colegiado y habilitado. No se deje sorprender. Los planos de distribución eléctricos, en este caso la ubicación de los tableros eléctricos, la ubicación de los pozos de tierra, también son requisitos. Los diagramas unifilares, todos estos diagramas y planos eléctricos tienen que estar firmados por ingeniero electricista, igualmente colegiados y habilitados. El certificado de medición de pozo de tierra también tiene que estar firmado por ingeniero colegiado y habilitado. En este caso también los planes de contingencia, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un plan de contingencia en el cual este local lo firma tanto el propietario como la empresa que lo generó, ¿no? Tiene que estar firmado y sellado por el conductor. Las constancias de capacitaciones. Son 3 constancias de capacitaciones obligatorias, que son las constancias de primeros auxilios, la constancia de manejo y uso de extintores y la constancia de evacuación. Los planos de señalética, firmados por arquitecto colegiado y habilitado. Los planos de evacuación, firmados por arquitecto colegiado y habilitado. Los cálculos del tiempo de evacuación, también firmados por arquitecto colegiado y habilitado. La memoria descriptiva de su sistema de alarma contra el incendio. Aquí me voy a tener un rato porque quizás algunos puede preguntar algo. Antes pedían un certificado de operatividad del sistema de alarma contra incendios. Correcto. Ahora lo piden también. Pero adicionalmente están pidiendo la memoria de instalación de su sistema de detección y alarma contra incendios. ¿Qué es una memoria? Una memoria es una descripción de todo el equipamiento que usted ha instalado, de todos los equipos que ha instalado y certifica que ha verificado. Entonces tiene que describir cuántos detectores, características de los detectores, ubicación de los detectores, cuántas estaciones manuales, cuántos paneles, qué tipo de panel, características del panel,
Si tiene la hoja técnica de esos equipos, mejor. Y todo ello tiene que estar firmado por un ingeniero electricista colegiado y habilitado, ¿no? También se sigue solicitando la constancia de operatividad del sistema de detección de alarma contra incendio. También esto firmado por un ingeniero colegiado y habilitado. Y dependiendo de la instalación, si cuenta con sistemas de redes de agua contra incendio, también tiene que pedir una constancia, un certificado de operatividad de sus sistemas de redes de agua contra incendio. Llámese bombas, llámese rociadores, mangueras contra incendio. Fritz, Sí, hay algunas consultas y hay algunos de los participantes también están levantando la mano. Hay una persona que consulta, a ver, dice, un segundo. Soy ingeniero industrial colegiado por CIP, con experiencia realizando inspecciones de sistemas de seguridad contra incendio y demás. Yo también puedo revisar firmando los documentos correspondientes. Esta persona es ingeniero CIP, no. ingeniero industrial. No puede. No puede, no puede, porque está indicado en el reglamento del CENEPRED. En el manual de inspecciones, en los documentos que mostré inicialmente, vas a encontrar los requisitos de quiénes son los únicos profesionales habilitados a firmar. En este caso, son dos, para lo que es sistemas eléctricos o constancias de alarmas contra incendios, son el ingeniero electricista o el ingeniero mecánico electricista. No hay más. Así es lamentablemente. Yo también soy ingeniero industrial y no puedo firmar esos documentos. Electrónico tampoco puede entonces. Electrónico, antes sí se podía. Antes sí se podía. Los electrónicos sí podían firmar. Ahora ya no. A ver, hay una Ahora ya. persona que está consultando también acá, pero en todo caso me gustaría que lo diga por audio. Guillermo, no sé si lo puedes mencionar. Porque coloca acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una ¿Qué tal, consulta. Guillermo? Sí. Normalmente, yo trabajo en un servicio para varias empresas, pero he escuchado que para dar certificación de lo que es el manejo del contraincendio, normalmente le han hecho el certificado mediante a nombre de una empresa, no a un nombre natural. ¿Ya sabes si eso es correcto o no va? Los inspectores de defensa civil, por ejemplo, hablemos de un equipo en especial. ¿De qué equipo quieres hablar? ¿De alarmas contra incendios o redes de agua contra incendios? De Es alarmas. el alarma, correcto, alarma. Yo soy tu cliente, ¿ya? Yo soy tu cliente, tú eres la empresa que me brinda la instalación. Entonces, tú como empresa me emites una constancia de operatividad a nombre con el logo de tu empresa, pero quien firma es un ingeniero electricista colegiado y habilitado o un ingeniero mecánico electricista. Usted, como empresario, puede contratar a un ingeniero para que valide la instalación y le firme el certificado. ¿Me entiende? Ahora, otro caso. Se ha visto también que el cliente mismo, yo como cliente decido comprar a vez todo el equipamiento, tengo mi técnico electricista y lo pongo a instalar todo. ¿Cómo he instalado? No lo sé, pero yo puedo hacer que un ingeniero electricista venga a mi local y me firme esa constancia a nombre propio, a título personal. ¿El ingeniero electricista lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Son aceptados? Sí son aceptados, porque ya hay un profesional que valida la instalación, así sea emitido por una empresa o sea instalado por una persona natural. ¿Me entiendes? No sé si absorbí tu consulta. Hola. Hola, Guillermo. Bueno, esperamos su consulta. Acá hay una consulta de Elías Tenorio. La memoria descriptiva se realiza antes del proyecto. ¿No puede solicitar después de la ejecución o cuando el local autorizado ya se encuentre trabajando? La memoria descriptiva se requiere cuando se va a entregar el expediente a la municipalidad. Eso significa de que tu local ya tiene que estar implementado, ya tiene que estar instalado al 100%. Entonces, tú vas a entregar a tu cliente tu protocolo de operatividad, tu constancia de operatividad y tu memoria descriptiva. Esos dos
lo entregas al cliente y el cliente lo anexa al expediente para que pase a la municipalidad. Es así. Ok, hay otra pregunta acá. ¿Los certificados de agua contra incendio los firman entonces el ingeniero sanitario colegiado? Así es. Los únicos autorizados a firmar redes de agua contra incendio, bombas, rociadores, gabinetes, son los ingenieros sanitarios. No hay otra especialidad. A veces he visto gerentes que firman, ¿no? Y bueno, muchas veces son rechazados porque no tienen la firma de un ingeniero sanitario. Bien, y la última indican la memoria y certificado de extintores portátiles, ¿quién lo firma? Ya, en eso ha cambiado la reglamentación, ya que existen muchas empresas que simplemente son personas naturales que venden extintores, así que ahora no existe la obligatoriedad de que la firme ningún profesional, basta que la firme el gerente general de la empresa. O sea, si usted es dueño de una empresa que vende extintores, basta con su firma y sello, nada más. Perfecto, Fritz. Seguimos con la charla. De acuerdo. Bueno, justo, bueno, acá está, por ejemplo, ¿no? La constancia operativa de los extintores. En este caso, por ejemplo, mi empresa, y yo la firmo como representante legal de la empresa, ¿no? No necesita que la firme ningún ingeniero. En el caso de las luces de emergencia, sí. Aquí yo pongo la última página de la constancia operativa, donde se arroja el resultado que está operativo, las luces de emergencia, y la valido con la firma de un ingeniero electricista colegiado y habilitado. Ahora hablemos ya un poco de las inspecciones, ¿no? El tema de las inspecciones de defensa civil, bueno, todos son profesionales colegiados y habilitados, pero existen dos tipos de inspección, dos tipos de inspectores, ¿no? Los inspectores técnicos especializados y básicos se llamaba antes, ¿no? Pero ahora son no especializados. Bueno, los inspectores tienen estas especialidades, ¿no? Se han mantenido los nombramientos de inspectores que vienen de INDECI. Cuando inició Defensa Civil, inició en INDECI. Inició con profesionales que no tenían nada que ver con defensa civil. Hay hasta agrónomos, hay ingenieros petroleros, agrónomos, de higiene. En realidad, bueno, algunos pueden tener que ver, pero hay hasta ingenieros pesqueros. Entonces, ese nombramiento no se le puede quitar al ingeniero que ha sido ya nombrado como inspector. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando ha pasado de INDECI a la Municipalidad de Lima y luego al CENEPRED y ahora al Ministerio de Vivienda, se ha mantenido como inspector. Entonces, ustedes pueden encontrar de repente algún sello de algún profesional que no corresponde, pero él pone su RITSE. El RITSE es el registro de los inspectores técnicos de seguridad. En la página web del CENEPRED van a encontrar el RITSE de cada inspector. Van a encontrar un registro detallado de todos los inspectores con su número de registro. Si a usted lo inspecciona un inspector y tiene dudas de que sea ese inspector, remítase a la página web del CENEPRED y ahí va a encontrar el registro de todos los inspectores. Existen dos tipos de inspectores, los tipos básicos y los tipos especializados. Los básicos, estamos hablando de aquellos inspectores que, bueno, tienen un nivel técnico, en este caso también pueden ser los bomberos, y bueno, no inspeccionan locales de mayor complejidad, solamente los de riesgo bajo y medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, de una bodeguita, una peluquería, una fratería, locales que no generan mucho riesgo, y también en función al área, ¿no? Y aquellos locales que tienen un riesgo alto y muy alto, sí estamos hablando ya de profesionales colegiados y habilitados, como les decía, ingeniero electricista, arquitecto, ingeniero civil, ingenieros industriales, mecánicos, que sí son inspectores ya con mayor experiencia y vienen desde la cantera de INDECI. Y ellos pueden hacer inspecciones ya para eventos mayores a 3.000 personas, ¿no? Los inspectores técnicos están obligados ¿a qué? A realizar los informes, a ejecutar las inspecciones a su cargo, a hacer entrega de los informes que se les emite. Los informes que cuando uno va a la inspección, antes yo recuerdo que las inspecciones de defensa civil, el inspector venía, tomaba fotos y se llevaba el informe de inspecciones a su domicilio, lo redactaba y pasaba una semana, 2 semanas, pasaban 6 meses, se demoraba un montón en llegar al administrado el informe de observaciones. Ahora el informe es inmediato. El inspector va con
con el anexo del formulario preimpreso y simplemente marca las observaciones. Y en ese mismo acto le entrega el informe. Estas son sus observaciones. Y de ahí empieza a correr el plazo. Eso es lo bueno de los cambios que han habido de reglamentación, han permitido que se agilice mucho el trámite. Ahora, también hay procedimientos sancionadores. Existe un reglamento de inspecciones donde el inspector no puede, obviamente, recibir algún beneficio por parte del administrado, ¿no? No puede, obviamente, ir a un local de un amigo, de un familiar, ¿no? Porque estaría beneficiando, no estaría siendo imparcial. Entonces, ¿eso qué significa? Que existen sanciones que pueden invalidar su título de inspector a nivel nacional. Entonces, el inspector tiene que tener mucho cuidado también cuando hace diligencias a algún sitio. Está de más decirlo que aquel inspector que coimea, definitivamente pues se le retiran todas las credenciales de inspector a nivel nacional y no puede hacer inspección en ningún sitio. Fritz, una consulta. Sí. Sí. Dicen acá, buenas tardes, acabo de pasar una inspección técnica y la ingeniera civil a cargo me solicitó que el certificado de laminado de vidrio y aplicación de retardante tenga también la firma, ¿tiene que ir firmado también? Las láminas de seguridad, de acuerdo a norma, basta con una declaración jurada. Usted, como propietario del local, puede presentar una declaración jurada indicando que sus vidrios están laminados. Obviamente, el inspector va a verificar que está laminado y basta con su firma. Eso es uno, la primera alternativa. Dice, ¿no? Me solicitó que el certificado de laminado de vidrio y aplicación de retardante tenga también la firma de un ingeniero civil. ¿Es correcto eso? No es correcto. No es correcto. No es necesario. Otra pregunta, ¿en qué caso se solicita un panel de incendio independiente? ¿Puedo instalar uno de intrusión y otro de incendio? Hay algo ahí muy importante. En la reglamentación, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la sección A130, que son equipamientos de seguridad o condiciones de seguridad, específicamente el artículo 56, si mal no recuerdo, indica claramente que todo equipamiento contra incendio debe ser listado y además debe cumplir las exigencias de la NFPA 72. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted no puede instalar un panel de intrusión y adaptarlo a alarma contra incendios. No puede hacer eso. Lamentablemente, los inspectores no diferencian si es un panel de intrusión o es un panel de alarma contra incendios. Ahí también hay un tema de capacitación. Hay inspectores que sí conocen porque tienen la experiencia y hay inspectores nuevos que han habido cursos de capacitación. Recientemente se han formado nuevos inspectores y estos inspectores no tienen esa habilidad o ese conocimiento para detectar. Recordemos que son muchas variables que el inspector evalúa en una inspección. Entonces tiene que hacerse especialista en cada cosa y a veces tardan años en identificar qué es un panel contra incendio certificado listado UL o FM. Entonces, realmente usted lo que tiene que recomendar es un panel de alarmas, como aquí tenemos en la presentación, un panel MIRCOM, en la cual se encuentra certificado y listado UL y exclusivamente para detección contra incendios, ¿no? Entonces, no recomiendo el uso de sistemas de intrusión adaptados a detectores de humo, donde los cuales se pueden utilizar para ambas cosas, ¿no? ¿Por qué? Por la complejidad, por los códigos que tiene que marcar, porque se pueden olvidar algunos códigos y porque no han sido diseñados para ese fin. Entonces, siendo estricto con la normativa, usted no puede instalar eso. Pero a veces el inspector no conoce, o a veces el instalador lo pinta el panel blanco de rojo, y a veces puede pasar, ¿no? Que eso muchas veces se ha visto, ¿no? Hay paneles que simplemente cambian de color y ya está, o lo cambian a una caja de color roja y ya, y piensan de que ya es una alarma contra incendio, ¿no? Ajá, ok. Sí. Bueno, acá hay unas consultas que también las podríamos responder nosotros, pero bueno, a ver, te indico.
Buenas tardes, consulta. ¿Cuándo, según la normativa, se debe considerar un panel de incendio certificado listado de un panel de incendio no certificado? Esa es una. Y la otra dice, buenas tardes, el panel Honeywell Visa 48 cumple la normativa de INDECI. Bueno, como empresa de distribución, el Visa 48 no es un panel de incendio, es un panel de intrusión, netamente de intrusión. Y lo especificamos incluso en nuestra lista de precios. No entregamos certificados que ese panel sea de incendio. Exacto. Los paneles únicos que se tienen que instalar son paneles listados. La norma no dice, no puedes instalar paneles no listados en esta situación. No dice eso. O sea, siempre hay una exigencia de instalación y esa exigencia siempre va a ser para aquellos paneles que son únicamente listados. ¿Por qué? Porque se basa en una norma internacional que es la NFPA 72. Entonces, en base a esa norma, dice claramente en los objetivos de la norma que esa norma ha sido creada únicamente para equipamientos listados, no solamente el panel, los detectores de humo, las estaciones manuales, los estrobos, el cable FPL, no puede ser un cable de otro tipo. Entonces es el conjunto, el sistema, que lo hace un sistema certificado, ¿no? Cada uno de ellos, si bien es UL, el conjunto también es UL. Si uno de ellos ya no es UL, ya no es un sistema certificado o listado. Pero realmente, bueno, ocurren situaciones. A nosotros como asesores o inspectores también hemos encontrado que el panel es muy bonito, certificado UL, pero los detectores de humo no lo son. ¿Y están operativos? Sí, están operativos, pero no es correcta la instalación, ¿no? Hay situaciones que el inspector, no he visto casos en que el inspector realmente haya dicho, no, ese detector de humo no es UL, cámbialo. No lo he visto. ¿Por qué? Porque el inspector no aprecia así, de esta manera, si es UL o no. Tiene que darse cuenta por este lado. Por eso es que a veces los inspectores en la memoria descriptiva piden la hoja técnica de cada equipo. Y en la hoja técnica van a identificar que diga UL. Y si no dice UL, no te lo va a considerar. En el caso de micro no hay problema, ¿no? Ok. Hay una pregunta que indica, ¿puede tener certificado UL o FM? Bueno, nosotros entendemos que UL y FM son entidades que, bueno, son fábricas de garantía, ¿no? En ambos casos. No. La UL y la FM son entidades que se encargan de certificar que la fábrica Milcom ha desarrollado un procedimiento de manufactura que cumpla con las condiciones de incendio o para lo que fue diseñado. Entonces, esto en una condición adversa a un incendio tiene una mayor resistencia que otro que no es UL. El otro que no es UL, por ejemplo, un cable se va a quemar más rápido. En cambio, el cable UL puede retardar un poco más su consumo, ¿no? Entonces, opera mucho mejor. Los UL van a operar con mayor seguridad ante una situación adversa. En cambio, no ocurre lo mismo con aquellos equipamientos que no son UL, ¿no? Ni FM. UL y FM son dos entidades que van a tu fábrica, verifican tu proceso de manufactura, determinan que tu proceso cumple con las condiciones para lo cual tú estás certificando y te entregan una certificación de UL para ese lote o para todo ese año de producción. Después, nuevamente, pasas una certificación. Es como una certificación ISO 9000, es algo así, donde son auditados anualmente o cada 2 años y obtienes una certificación para un tipo de producto. Puedes tener en tu fábrica varias líneas de producción y puedes tener algunos que son UL y otros que no son UL, ¿no? Existen empresas que hacen productos UL y no UL, ¿no? Hay una pregunta, sí. Sí. Hay una pregunta acá que indica, ¿existen paneles de una marca en particular que está normado por UL e indica por NFPA 72, tanto intrusión e incendio? Eso es falso. A ver,
cuando uno vende paneles, yo he visto anuncios, he visto etiquetas dentro de los paneles que le ponen aprobado por NFPA 72. Eso es falso completamente. ¿Por qué? Las normas NFPA son normas de tipo voluntario y obligatorio. Son normas americanas. La NFPA es una organización que nació en Estados Unidos que se encarga de elaborar normas o estándares para asegurar las condiciones de seguridad de la instalación, para que funcione en condiciones adversas, en condiciones normales. Algunos estados en Estados Unidos decidieron adoptar las normas de manera obligatoria, otros estados no. ¿Cuántas normas de NFPA existen? Cerca de 1000. La 72 es solamente para alarma contra incendio. La 20 es para bombas. La 13 es para rociadores. Y así va a encontrar diferentes normas para cada cosa. Cada norma son actualizadas cada 4 años. Entonces, usted tiene que, si usted va a dedicarse al rubro de instalación de alarma contra incendios, tiene que comprarse la NFPA 72, porque aquí en el Perú sí es obligatorio la 72. Entonces, si usted quiere instalar con normas realmente, bajo el estricto lineamiento de la normatividad, tendría que adquirir su norma NFPA 72, que la pueden adquirir en la página web de la nfpa.org, pueden inscribirse y pueden comprar su norma vía online. Las últimas normas están en inglés, pero también hay la traducción en español. Y usted puede comprar esa norma y empezar a instalar de acuerdo a lo que dice la norma. Ahí en la diapositiva voy a mostrar algunos ejemplos de lo que dice la normativa, de algunos criterios básicos de instalación. Bueno, en realidad son muchos criterios de instalación. Sí, que eso están consultando también. Y antes de que sigas, la última consulta. Con respecto a la canalización, ¿siempre debe utilizar conduit o podría utilizar PVC o canaleta? La norma NFPA dice conduit. La norma NFPA dice conduit. Sin embargo, aquí en el Perú se aprueba empíricamente porque los inspectores lo aprueban. Aprueban PVC, aprueban canaletas, ¿no? Y aprueban conduit, obviamente, ¿no? Entonces, no me ha tocado hasta ahora ningún caso que el inspector haya pedido cámbialo por conduit. No. ¿Por qué? Porque eso se encuentra dentro de la NFPA 72. ¿Cuántos inspectores tienen la norma actualizada de la NFPA 72? Somos 1000 inspectores. Y yo les diré que de los 1000, solamente deben tener unos 30, 20, nada más. ¿Cuántos son los que lo revisan a diario? Seremos unos 10 o 15. No hay más. El resto de inspectores, pues simplemente obtiene el rango de inspector, inspecciona y la experiencia y Dios les da el conocimiento. Porque realmente hay inspectores que también no tienen la experiencia necesaria, suficiente para evaluar las condiciones de seguridad. Entonces hay de todo. Hay inspectores, así como hay administrados que se encargan de querer coimear al inspector, pues hay inspectores que también aceptan, hay inspectores que no se capacitan, hay inspectores que sí se capacitan, hay inspectores, es como todo, ¿no? Hay inspectores que sí le meten puncha al conocimiento, hay inspectores que no, en absolutamente nada. Y bueno, el tema del conduit es algo muy rebuscado para los inspectores, no lo piden normalmente, pero realmente sería una buena praxis para un instalador que instale con conduit. Obviamente, el administrado, cuando vea su presupuesto, le va a decir que no. Y así que se va a bajar y usted no le va a quedar otra que instalar con canaletas o con tubería PVC. Bien, bien, Fritz. Seguimos con la capacitación. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos hablando de las sanciones para los inspectores. Bueno, ¿quién es la entidad que se encarga de sancionar? Yo les comenté, es el CNPRED, ¿no? Donde las suspensiones pueden ir desde 8 meses a 2 años o hasta la inhabilitación y la revocación definitiva de la autorización para ser inspector. Ahora vamos a hablar de las visitas inopinadas. Si bien es cierto, ustedes saben que cuando viene Defensa Civil y le entregan un certificado de Defensa Civil, usted tiene una vigencia de 2 años. Pero en esos 2 años, ¿usted va a estar tranquilo? No necesariamente. Los inspectores han creado una llamada visita inopinada, que una vez al año lo van a visitar.
Así que usted tiene que estar preparado. ¿Preparado en qué sentido? Recargar sus extintores, hacer mantenimiento operativo a la red de agua contra incendios, a su panel de alarma contra incendio, a sus luces de emergencia, a sus señaléticas y a todo lo relacionado que pasó en la última vez con los inspectores, ¿no? Estas VICE, que se conocen así, las visitas de inspección, se realizan anualmente, como les comento, verificando que usted mantenga las condiciones de seguridad que usted mencionó en la última inspección. Entonces usted aprobó, tuvo su certificado, perfecto. Venimos en un año, lo verifican, lo evalúan nuevamente y si usted cumple, perfecto, mantiene el certificado. ¿Qué pasa si no cumple? Tiene 3 días para absolver cualquier observación mínima. Por ejemplo, usted instaló un sistema de alarma contra incendio. Obtuvo certificado de defensa civil. Los inspectores vienen en un año. Y su panel de alarma contra incendio está inoperativo. Entonces usted le dice, tienen 3 días para hacerle mantenimiento, para hacer todo lo que quieran. Encuentran de que el técnico instalador ya no está en el mercado, o ya perdieron su teléfono del técnico instalador. Llaman a otro técnico y quieren que ponga operatividad un trabajo de un tercero. Y es más, le pregunta al propietario, ¿usted tiene planos de instalación? No. ¿Usted tiene algún bosquejo, algo de cómo lo hizo? No. Entonces, el nuevo técnico instalador que le va a hacer mantenimiento no tiene ni la más remota idea por dónde empezar. Lo único que le va a recomendar es instale uno nuevo. Instalar unos nuevos no lo van a hacer en 3 días, dependiendo de la cantidad. Si son 10 detectores, de repente. Si son 100 detectores o 200 detectores, no lo van a hacer. Entonces, amigos que se encargan de las instalaciones de alarmas contra incendios, por favor, cuando entreguen un legajo, un servicio, cuando brinden un servicio de instalación de alarma contra incendios, entreguen un plano de instalación. Eso es muy importante. Y háganlo como buena praxis, porque, ok, quizás su cliente no sea fiel con usted, pero va a permitir que su trabajo sea valorado, porque más adelante, cuando se contrate otro técnico, de repente no va a tener esa buena predisposición que usted tuvo al mostrarle todo la instalación, todo el panel, dónde se encuentra el fin de línea, dónde están todos los equipos, por dónde pasó el cable, ¿no? De qué punto fue este punto, ¿me entiende? Así usted, obviamente usted tendría que cobrar un poco más por esos planos, ¿no? Pero es una buena recomendación que yo les doy. Porque obviamente en una VICE, cuando el inspector llega y va a querer hacerle un mantenimiento, su panel no se encuentra operativo, obviamente lo van a jalar, vienen a entregar a los inspectores, los inspectores civil vienen en 3 días, no funciona su panel, le revocan el certificado de defensa civil. ¿Y qué tiene que hacer el administrado? Nuevamente presentar su expediente con todos los documentos. Nuevamente vuelve a foja cero. Entonces ahí es crítico. En la VICE, ¿cuál es el flujograma de la VICE? Bueno, viene un inspector, se convocan los inspectores, se realiza la inspección, se entrega un acta y en 2 días, en 3 días hábiles, se entrega al órgano ejecutor el acta con el panel fotográfico. Entonces se le entrega o se continúa con la licencia en este caso si es que aprueba las condiciones de seguridad y si no, se le revoca. Obviamente nadie quiere ver ese letrerito de clausurado, pues, ¿no? En sus locales, y generalmente está pasando con las VICE. Ahora, nuestra experiencia nos dice ya como consultores de que las VICE son generalmente desarrolladas por aquellas municipalidades que sí tienen más presupuesto. Miraflores, San Isidro, Surco, San Miguel, Jesús María, sí están haciendo visitas inopinadas, ¿no? Entonces, pero aquellos distritos que no tienen un equipo de gente en su área de defensa civil, pues no las están haciendo o le están haciendo a muy poco porcentaje. Del 100% de las inspecciones que han tenido, solamente al 10% para cumplir el objetivo que les solicita el Ministerio de Vivienda. Entonces, pero en cambio las otras que tienen mayor presupuesto, mayor cantidad de inspectores, sí lo están haciendo, ¿no? Bueno, las VICE también son desarrolladas pues, por inspectores básicos, especializados, ¿no?
Los inspectores de nivel básico se encargan, como les mencioné, de los riesgos bajos y medios. Hay inspecciones en las que realizan 2 inspectores especializados que son para aquellos riesgos altos. O sea, como les mencioné, existen 4 riesgos, el bajo y medio las puede hacer un solo inspector de nivel básico o uno especializado. En algunos casos, para el riesgo alto pueden hacer 2 inspectores especializados y para el riesgo muy alto sí es obligatoriamente 3. Se ha dado casos que para riesgo alto también han ido 3, ¿no? Eso depende también del equipo inspector y de la municipalidad que lo dirige. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las instalaciones, ya para ir un poco aterrizando al tema de lo que son las alarmas contra incendio. En el reglamento, perdón, era el artículo 52, en el reglamento, como les mencioné, en el RNE, en el artículo A130, requisitos de seguridad, usted va a encontrar en el artículo 52 las características, ¿no?, de instalación. La instalación de dispositivos de detección de alarma contra incendio tiene la finalidad principal de indicar y advertir las condiciones anormales, convocar el auxilio. O sea, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que es un sistema. El panel de alarma contra incendio tiene que tener tanto su equipo de detección y su sistema de estrobos, ¿no? No puede tener solamente detectores de humo, no puede tener solamente estrobos, o sea, tiene que tener todo el sistema, ¿no? Y a su vez, bueno, puede ser de calor, de humo, de temperatura, ¿no? Eso está en la normativa. En el artículo 53, las edificaciones que deben ser protegidas con un sistema de detección de alarma contra incendios deben de cumplir lo indicado en el NFPA 72, como les mencionaba, referente al diseño de instalación. Si usted quiere especializarse más en cómo se debe instalar, busque la norma NFPA 72, revísela. Antes habían cursos de NFPA 72, son muy pocos los cursos realmente son muy caros. En el tema de la NFPA 72 hay una entidad, si mal no recuerdo, se llama Enginson, que se encarga de las capacitaciones de las normas NFPA 72 y generalmente traen profesionales de otros países que capacitan en normas NFPA 72, donde les brindan los pormenores, son 2 días de capacitación, donde les indican algunos detalles de cómo debe instalar adecuadamente. Entonces usted, para hacer una adecuada instalación, tiene que regirse en esa normativa. Como les mencioné, los inspectores, no todos se han capacitado en la norma NFPA 72. Asimismo, se menciona que los sistemas de alarma contra incendio y detección tienen que estar interconectados. Entonces, ¿a qué dispositivos? Al dispositivo de funcionamiento del sistema de extinción, por ejemplo, la red de agua contra incendios, a las válvulas de flujo, a las válvulas, a la desactivación de ascensores, a los controles de ascensores para los bomberos, a la bomba de agua, a las válvulas de red. Este panel, Mirko, de este modelo, puede supervisar, si mal no recuerdo, ¿verdad, Omar? Puede supervisar, en la cual le puede indicar si está algún nodo de repente desactivado. Puede supervisar las válvulas de flujo, ¿no?, hasta cierto nivel, hasta cierto número. Pero ya, si hablamos de una red de agua contra incendios, ya no va a ser viable instalar este panel de alarma contra incendios. Ya tendrá que instalar un panel que controle y supervise todos estos equipamientos que figuren en este listado. Entonces, en función al local que usted vaya a instalar, tiene que preguntarse, ¿tiene ascensores? ¿Cuántos pisos son? ¿Tiene sistema de extracción de humos? Por ejemplo, en un aeropuerto, en un centro comercial, cuando hay fuego, tiene que haber un sistema de extracción de humos. Tiene que haber unas ventanas rebatibles que abran el compartimiento y que extraigan todo el humo. Entonces, su panel tiene que estar interconectado con ese sistema. Si tenemos una edificación con una escalera de evacuación y esa escalera de evacuación tiene un sistema de presurización de escaleras, su panel tiene que estar interconectado al sistema de presurización de escalera. Su panel también tiene que estar interconectado con la bomba contra incendio, con la válvula de las bombas contra incendio. Imagínense que una válvula esté cerrada por un mantenimiento, su panel tiene que detectarlo y advertir de que hay una condición insegura. Imagínense en un evento donde usted
no haya verificado que su panel arroja una alarma y que alguien haya cerrado la válvula. Cuando ocurra un amago de incendio, usted va a detectar el incendio, va a lanzar su señal de alarma, pero no va a mitigar. El sistema de alarma, recordemos, es una parte de todo el sistema de seguridad. El sistema de seguridad es detección, alerta y mitigación. El principal fin es la evacuación de las personas. Entonces, detección y alerta. La gente sale, pero no se va a hacer nada, se tiene que mitigar. Entonces, para la mitigación, tiene que haber un equipo como una brigada, o el tema de los rociadores, o el tema de FM200, por ejemplo. Entonces, usted tiene que completar su sistema. Esto es parte de, y tiene que también interconectarlos. Vamos a hablar de algunos requisitos ya por grupos de acuerdo a lo que dice la normativa. En la norma, en el RNE, en el artículo 71, hablamos del tema de hospedaje, y en el hospedaje, por ejemplo, ustedes van a encontrar que los sistemas de detección de alarma contra incendios son obligatorios, centralizados, o sea, algo como esto, para 5 estrellas, 4, 3, 2 y 1. Para todas las estrellas son requeridas. Entonces, aquí no hay excepción. Aquí no hay excepción. Así sea de un piso, así sea de 2 pisos, de 10 pisos, de 20 pisos, siempre se va a requerir un sistema de detección de alarma contra incendio. Para el tema de salud, también el sistema de detección de alarma contra incendio es obligatorio para hospitales de 400 camas a más, de 150 a más, de 50 a más, de menos de 50. Para centros de salud ahí hay una aclaración que es el punto 2, que hay que, bueno, acá nos faltó colocar esa observación. Seguramente es hasta un número limitado de personas, posiblemente. Para un puesto de salud no, para un centro demodador tampoco, ¿no? No son obligatorios para esos casos. En el caso de comercio, yo les recomiendo que vean la norma RNA 130, específicamente el capítulo 8 en el comercio, porque esta lista es mucho más amplia. Ahí habla de centros comerciales, de tiendas, bodegas y demás. Ahí pueden encontrar todas las características. Hemos puesto las más importantes. Por ejemplo, en el caso de tiendas o galerías comerciales, sí es obligatorio el tema de detección de alarma contra incendios. ¿En qué caso no es obligatorio? Mire, en tienda de área techada, total de menor a 100 metros cuadrados. A ver, una ferretería menor a 100 metros cuadrados, ¿es necesario un sistema de detección de alarma contra incendios? No, porque estoy seguro que solamente va a tener una puerta de evacuación, un depósito atrás y una puerta de evacuación. Entonces, nadie necesita advertir rápidamente de un amago de incendio. El amago de incendio se va a detectar rápidamente. Entonces, en ese caso ya no es necesario. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, restaurante de área total o área construida menor a 75 metros cuadrados, tampoco es necesario. Restaurantes de áreas construidas mayor a 75 y menor a 300, tampoco es necesario. Esto es de acuerdo al último cambio y modificación de este capítulo. Recordemos que el Reglamento Nacional de Edificaciones es un reglamento que nació en 2006, pero está en constante modificación. Todo el tiempo se ha cambiado y se ha actualizado. ¿Por qué? Existen comisiones en el Colegio de Arquitectos que van renovando y actualizando en pro y mejora de los ciudadanos. Entonces, este cuadro es el último, donde ahora ya no es exigible para restaurantes menores a 300 metros cuadrados. Ustedes, si quieren verificarlo, tendrían que adquirir el Reglamento Nacional de Edificaciones versión 2020, 2021. 2021 es la más recomendable. Ya. En el caso de las oficinas administrativas, vemos que sistema de detección y alarma contra incendio son requeridos para todas las entidades, para plantas menores a 280 metros. Perdón, acá dice solo alarma. Cuando habla de solo alarma, hablamos de un dispositivo pulsador, ¿no? Hablamos de un pulsador y basta un botón de alarma con una sirena que podría advertir a los evacuantes, ¿no?
aquellas oficinas de planta techada menor a 280 metros cuadrados, bastará con un sistema de alarma. ¿Puedo colocar esto? Sí, puedo colocar esto con una estación manual y sus estrobos. Pero ya para aquellos que son mayores a 280 metros cuadrados y menores a 560, y también los posteriores mayores a 560, sí son requeridos este sistema completo, detección y centralizado. Bueno, aquí hablamos ya de la norma NFPA. He sacado algunas características de la norma para que puedan ustedes ver. En este caso, el capítulo 17 de la norma NFPA habla de los dispositivos de inicio. La pregunta, todo el mundo me dice, ¿a qué distancia los coloco entre uno y otro? Siempre es a 9.1 metros, 9 metros en general. ¿Ya? Entonces siempre son detectores de humo. Ahora, en esta norma NFPA dice claramente, vea las especificaciones del fabricante. Siempre lo pone en primera instancia. Si no la tiene, entonces utilice este distanciamiento. Primero que nada, vean el manual de esta norma. Vean el manual de este detector de humo. Aquí en el manual ustedes van a encontrar inclusive la distancia de colocación entre uno y otro. Los estrobos, las estaciones manuales, ¿a qué distancia los coloco? Los pulsadores deben utilizarse solo con el propósito de activar las alarmas. Deben estar montadas sobre un fondo rojo. Sí, eso sí es importante. Yo recuerdo una vez, estuve haciendo una inspección en el caso de un Ripley y un Saga Falabella, creo, en una campaña navideña. Había pintado una pared de rojo y en esa pared había colocado la estación manual. Obviamente la estación manual estaba primero y después, por campaña publicitaria, la pintaron de rojo y ya el detector, la estación manual quedó completamente mimetizado con el espacio y no se identificó. Obviamente se solicitó pintar el fondo de blanco. O sea, tengan cuidado, no lo vayan a pintar de rojo el fondo de una estación manual. La estación manual tiene que estar entre 1,07 m y 1,22 m, ¿no? Esto es un aproximado. No he visto que se hayan colocado a mayor altura, pero se recomienda medirlo, colocarlo desde la base desde el piso a la base de la estación manual, ¿no? En el caso de los estrobos, cuando usted adquiere estrobos, se puede setear en la parte de atrás los diferentes tipos de sonido que emite. Los sonidos para alarma contra incendio están normados. Y creo que por default, los estrobos que venden aquí en B-Security ya está preestablecido. Son 3 pitidos y un silencio. Entonces siempre es importante que se mantenga así. No es un solo pitido, ni es un pitido continuo, no. Tiene que ser siempre 3 pitidos y un silencio. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y algo que, bueno, no sé si está acá, pero el nivel de decibeles. Acá está. El nivel de decibeles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un aplicativo en nuestro celular donde evalúa el nivel de decibeles. Y cuando yo voy a un local, una oficina administrativa, por ejemplo, uso el aplicativo y me mide, en esta oficina hay un nivel de decibeles de 50. Ok. Si hay un nivel de decibeles de 50, yo tengo que ponerlo a 15 decibeles superior a ese ambiente. Entonces, a 75, a 65, por ejemplo, o a 70 ya. Pero si yo lo pongo a 100 decibeles, voy a dejar sordo a la gente o voy a hacer un ruido demasiado molesto. Eso también se puede setear en los estrobos. Y un caso curioso que nosotros hemos observado, en un hospital encontramos sensores estrobos seteados a 100 decibeles. Y más gracioso, hemos encontrado estrobos en un servicio higiénico para discapacitados, a 100 decibeles. Fue un caso que realmente yo solicité que lo retiren, porque si encuentra una persona ahí, imagínense la desesperación en la cual va a estar esta persona, ¿no? E inclusive a 100 decibeles, no, en un ambiente cerrado, es terrible.
La ubicación de estos estrobos tienen que estar entre 2.03 y 2.44. Más de ello no es recomendable. Estas son indicaciones que va a encontrar en la norma NFPA. Esto simplemente es un 1% de todas las recomendaciones que usted puede encontrar ahí. Son las que realmente se trabaja día a día, ¿no? El distanciamiento entre estrobos son de 30 metros y bueno, entre 4.57 a la puerta de evacuación. Y bueno, aquí vamos a hablar de unos casos de reales. No sé qué tanto voy con el tiempo, Omar. No he visto el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan unos 10, 15 minutos, Fritz. Preciso. Bueno, en estos casos reales yo quiero mostrar algunas fotografías de lo que hemos encontrado tanto como inspector y como asesor, ¿no? Bueno, hemos encontrado que a veces los instaladores se olvidan de quitarle el capuchón, ¿no? Que es el protector. Hemos encontrado también que en los falsos cielos, sobre el falso cielo y la losa, pues está el techo técnico, y en ese techo técnico no se instala detector de humo. La pregunta es, ¿deberían instalarlo? La respuesta es sí. En la NFPA 72 exige que se instale allí, pero muchos instaladores no lo consideran y muchos administrados no prefieren instalarlo ahí porque obviamente encarece su presupuesto. Pero la norma sí lo exige. Obviamente esto no es una estación manual, no es la más adecuada. Esta fotografía la tomamos, me acuerdo, en una azotea de un edificio de 10 pisos. Y tenían esa estación manual, ¿no? Definitivamente no está bien. Y más aún está en intemperie, ¿no? Estas sirenas no son estrobos, ¿no? Muchas empresas que instalan el sistema de alarma contra incendios siguen utilizando el sistema de alarma contra incendio de intrusión y lo adaptan y luego utilizan estas sirenas que simulan ser sistema de alarma contra incendio y no lo son. Entonces le ponen adicionalmente el estrobo como luz incandescente, ¿no? Que late, y en realidad no, no es, pues, no es. Entonces, no instalar ese tipo de estrobos o de sirenas. La circulina, exacto. La circulina no es. Este tipo de avisador, esta señal, algo que también he encontrado, los estrobos no se señalizan. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando presentamos los planos, de repente lo colocamos en los planos para que el inspector pueda identificar claramente que ahí hay un estrobo, hay un avisador, ¿no? Pero el estrobo por sí no se tiene que señalizar, solamente se señalizan las estaciones manuales, nada más, ni los detectores de humo. También me he encontrado pues con locales que han colocado un sticker pegado al techo que dice detector de humo, que es terrible, ¿no? Bueno, esto es un sistema BESDA que han sido muy pocos los casos a nivel Lima metropolitana. Solamente en mis 5 años de inspector he encontrado 2 locales que tienen sistema BESDA. Y han sido en los centrales de bancos, uno de Banco de Crédito y otro del Scotiabank. Son sistemas interesantes, son sistemas muy buenos, pero para detectar, hacer una detección muy temprana para una mitigación temprana. Esto generalmente va conectado a un sistema FM200, y un sistema FM200 sabemos que puede costar una descarga entre $2,000 por lo menos, ¿no? Entonces, la mitigación de esto tiene que estar bien considerada en el presupuesto. Si yo voy a instalar para un tema de cocina, realmente no vale la pena, pero si es un data center que tiene información muy confidencial, que tiene mucha información necesaria, en un banco la información es necesaria, entonces tengo que tener algo que detecte rápidamente y que mitigue rápidamente. Estos sistemas pueden utilizarse también en fábricas, realmente son muy buenos. Con la última capacitación que recibimos de la empresa Extralis, donde mostró la variedad de equipamientos que existen, pueden ser una solución. Recordemos que los inspectores de defensa civil buscamos siempre, ¿qué cosa? Detección y mitigación. Esto es una forma de detectar, pero no es la única.
Existen otras, como el sistema VESDA. Entonces, si el sistema VESDA ofrece lo que el cliente necesita, pues ¿por qué no colocarse? El inspector sí se lo va a aprobar. Ahora, realmente, inspectores que hayan visto esto son pocos. Esto, un sistema puntual en un almacén, realmente, y es más, creo que esto es el inalámbrico, a batería. Los paneles siempre tienen un mensaje de trouble, y bueno, el inspector, si lo encontró, ya es observación. Así que tienen que verificar que no tenga ningún mensaje de error. En esta válvula de flujo, en esta válvula, se aprecia que hay un cable, que ese cable lleva hasta el panel de alarma contra el incendio, está interconectado. Entonces mi panel está supervisando mi válvula. Caso contrario, aquí, donde vemos el cable que está muy bonito ahí colgando, y obviamente esta red no está siendo supervisada. ¿Qué pasa si alguien cierra la red por mantenimiento? Funciona el sistema de detección, pero la mitigación ya no. Esto obviamente no es un sistema de alarma contra incendio, ¿no? Cuando se instala el cableado, pues a veces algunos malos instaladores lo pegan, ¿no? Pegan el cable directamente en lugares donde el administrador no lo ve, ¿no? ¿Para qué? Para economizar. Esto es una mala práctica del instalador. Y obviamente, miren acá, no ha instalado un cable FPL como es debido. Esto es un panel que todos ya sabemos, es un panel de intrusión que se ha sido adaptado a alarma contra incendio. Y es más, le ponen esta señal que no va en los paneles de alarmas contra incendio. Estas señales son para tableros eléctricos, únicamente. Un detector de humo ahí junto con un estrobo, pésima instalación. Aquí tenemos un detector de humo y un rociador. La señal de luz de emergencia obviamente no va, nunca se señalizan las luces de emergencia. En algunos asesores comentan de que un detector de humo sería necesario en sótanos, ¿no? ¿Por qué? Dicen, ¿no? Porque realmente si el rociador como tal es un bulbo que revienta a unos 70 o 74 grados de temperatura. Pero claro, el detector de humo revienta cuando ya hay fuego. El detector de humo detecta cuando todavía no hay fuego. Entonces, ¿es obligatorio instalar detector de humo en sótanos? Sí, es muy obligatorio. Bueno, esa sería un poco la información que he venido a brindarles el día de hoy. Bueno, estoy dispuesto a brindarles todo el apoyo que necesiten y bueno, para resolver algunas consultas.